Les invito a buscar en sus Biblias Marcos capítulo 3. Vamos a estar leyendo de los versos 13 al 19. Y me parece que Emma lo va a estar proyectando en pantalla. Así que Marcos capítulo 3, versos 13 al 19. Y les adelanto que vamos a comenzar leyendo el final de la predicación. Vamos a empezar por el final. Así que Marcos capítulo 3, 13 al 19 dice de la siguiente manera. Yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Este es el texto bíblico base para nuestra predicación el día de hoy. Pero antes de llegar ahí, yo quisiera que viéramos el progreso de cómo llegamos a esos 12 hombres que Jesús escoge para cambiar la historia del mundo. El tema de la predicación de hoy, vamos a estar hablando sobre el llamamiento de Dios hacia cada una de nuestras vidas. Estamos en una serie que empezamos hace unas semanas atrás. Estamos estudiando los domingos en la mañana el Evangelio de Marcos. Hemos conocido el autor, hemos conocido el anunciador del ministerio de Jesús, Juan el Bautista, y comenzamos el domingo pasado a escuchar un poco de la historia de Jesús, de cómo se desarrolla y la intensidad de la manera en que Juan Marcos presenta esto, que él va directo al grano, comenzando en el ministerio de Jesús. Y luego del bautismo y de enfrentar la tentación, Jesús llega nuevamente al proceso en que llama a los primeros discípulos. Simplemente a manera de recordatorio, Marcos 1:15 nos recuerda que cuando Jesús se presenta, las palabras es que se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Y el llamado de Jesús para los que estaban escuchándolo en ese tiempo, para nosotros todavía hoy, es que el reino de Dios hay unos destellos que nosotros podemos experimentar. No se ha revelado completamente, pero se ha acercado en la persona de Cristo. Y el mensaje para ellos, para nosotros, para ti si no lo has hecho en el día de hoy, o si lo hiciste alguna vez y estás comenzando esta semana mayor, como decimos, con una mayor sensibilidad a dónde estamos en nuestro camino espiritual, arrepiéntete, reconoce tus errores, da un giro de 180 grados y comienza a caminar en la dirección de Dios. Y luego que hayas tomado esa decisión personal, baja las aguas del bautismo, reconociendo públicamente lo que ha sido esa decisión privada que tú has tomado en tu corazón. Y luego de eso yo quiero invitarte a que consideres que lo que ocurre con la vida de estos hombres en el Evangelio, que se relata en los 4 Evangelios, cómo Jesús los nombra, que recuerdes que el llamado que Dios hace a cada uno de ellos, nos lo hace a nosotros también hoy en día. No es diferente la invitación de Jesús a cada uno de nosotros. Comenzamos en Marcos capítulo 1, en el versículo 14. Luego de que encarcelan a Juan, Jesús se fue de Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Nos voy a brincar al 16. Pasando por la orilla del mar Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Jesús les dice: vengan y sígueme, y les haré pescadores de hombres. Al momento ellos dejaron las redes y lo siguieron. Y yo lo que pretendo es que simplemente vean las pocas palabras. A nosotros nos encantaría conocer el trasfondo de todo lo que está ocurriendo aquí. Pero yo creo que Juan Marcos, cuando escribe, la intención es que nosotros veamos primero lo radical de la invitación de Jesús a ellos y tal vez a cada uno de nosotros. La simpleza de las palabras y cómo estos hombres se lanzan y simplemente responden a la invitación de Él. Vengan y síganme.
vengan y síganme. Hoy tenemos poco tiempo, pero sí quiero enfatizar el hecho de que en la estructura de la formación académica de los judíos, todos ellos empiezan entendiendo y aprendiendo la ley de Jehová. Desde muy pequeños son invitados a memorizar la palabra de Dios. Y en la medida que van creciendo, algunos de ellos continúan con su formación a ser rabinos, a ser educados, a ser sacerdotes, y otros son descartados del proceso, porque tal vez para los que los están evaluando, ellos no tienen las cualidades necesarias o no han aprovechado el tiempo académicamente para llegar a la aptitud correcta de ser un maestro de la ley. El orgullo de los padres en aquel momento, como puede ser el de hoy también, es que los hijos completen esta gran carrera académica. Mi hijo es ingeniero, doctor, y todos los grandes títulos que nosotros anhelamos, para ellos era ser rabino. Y estos hombres están pescando porque de alguna manera u otra no llegaron a eso, así que regresan a las tareas normales de la vida, casi con la instrucción diciendo: vayan, cásense, tengan hijos y oren para que ellos entonces sean los maestros de la ley. En cierta manera han sido descartados de alguna manera. Y Jesús los ve en camino y les dice: vengan y síganme. Y Simón y Andrés, su hermano, dejan las redes. Entendemos que es su negocio, su profesión, y se van. Pero Jesús los llama a ellos y les recuerda desde el principio que vengan a seguirme, pero yo les voy a transformar su profesión. De pescadores normales, yo les voy a enseñar a pescar hombres. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Versículo 19 nos recuerda que un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Otro llamado, otra respuesta radical. Simón y Andrés dejaron su negocio. Los hermanos, los hijos del trueno, como les vimos en el capítulo 3, dejan el negocio de su papá con sus empleados. Y radicalmente otra vez ven la posibilidad de que un maestro de la ley los tome bajo sus alas y les diga: vengan conmigo que yo los voy a formar y les voy a dar un nuevo propósito, una nueva misión. Y estos hombres que posiblemente, no estoy diciendo que esto es lo que está ocurriendo, que posiblemente se han sentido descartados por algo, por alguien en su vida, encuentran en un camino con Jesús una nueva oportunidad de alcanzar algo que jamás pudieron ellos pensar que tenía esta gran envergadura. Brincamos al capítulo 2, versículo 18. De nuevo salió Jesús a la orilla, al lago. Y allí ya Jesús había sanado enfermos. Ya Jesús había sanado a un leproso y había un paralítico también. Ya Jesús era conocido y ya la gente lo estaban siguiendo. Dice el versículo 13, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos, y le dijo: sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y fíjense, ¿recuerdan la historia de Zaqueo que hablamos unas semanas atrás? Leví también es un publicano, recolector de impuestos. Sucedió que estando Jesús a la mesa de la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a Jesús, a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Detalle, fíjense la igualdad, ¿verdad? Trabajar para Hacienda y pecador, ¿verdad? Eso. Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. 3 invitaciones de personas que tal vez no esperaban ser invitadas por Jesús. Y tal vez en el inicio de este proceso del llamamiento de cada uno de ellos, para nosotros es importante recordar que Jesús siempre está llamando. Pero Jesús llama a la gente donde Él ve cómo pueden ser transformados, cómo la obediencia en seguirlo les puede dar una nueva oportunidad de vida
Mientras que nosotros cuando llamamos usualmente estamos buscando cualificaciones, qué tiene, qué ofrece, qué me puede dar, cómo puede servir. Y nuestro proceso de evaluación no es el mismo que el de Jesús. Pero el llamado sigue siendo el mismo. Sígueme. Y la respuesta tal vez puede ser la misma también. Déjalo todo y vete detrás del Maestro. Y de esa manera llegamos entonces al capítulo 3. Pero cuando llegamos al capítulo 3, que fue la parte del texto que leímos al inicio, ya la lista es un poquito más grande. Y algunas observaciones sencillas que quiero hacer es que en un lado de lo que ustedes ven en pantalla hay 3 pares de hermanos que están que están caminando con Jesús en el proceso de formación. Simón y Andrés, Santiago y Juan, Mateo, Leví y Santiago, hijo de Alfeo, son ambos como se identifican en los pasajes. Y nosotros conocemos algunos de esos nombres. Conocemos de la vida de Simón, Pedro. Sabemos que cuando Jesús le pregunta quién dice que soy, él se lanza. Y Pedro es el que niega. Pedro es el que luego restaura en el desayuno después de la barca. Pedro es el que predica el sermón en Pentecostés. Conocemos su historia. Conocemos la historia de Juan. Conocemos la historia de Mateo, que es el que escribe uno de los evangelios, al igual que Juan. Y luego de esa lista posiblemente podemos conocer el trasfondo de Simón el Celote y definitivamente conocemos Judas Iscariote, ¿verdad? Pero de manera particular yo quisiera recordarles a ustedes o que se fijen en la realidad que de los 12 conocemos el detalle de algunos de ellos. Ninguno es una superestrella. Hoy en día nosotros vivimos en este ambiente cultural, incluso dentro de nuestras iglesias, donde para ser un buen siervo del Señor tenemos que tener un following, tenemos que tener un gran ministerio de alcance, tenemos que ser conocidos y estamos en el tiempo de las personalidades cristianas o celebridades cristianas. Y cuando hablamos de comenzar un trabajo, comenzar una obra, lo que queremos es ser grandes y conocidos. Plantamos una iglesia, queremos que esta sea la iglesia que cambie no solamente la comunidad, del mundo completo. Y aquí están estos 12 hombres que cambiaron la historia y apenas conocemos un poquito de 2 o 3 de ellos. Un pequeño recordatorio, yo creo que para cada uno de nosotros, que quien importa es Jesús. No importa nuestro nombre. No importa nuestro nombre. Nosotros le damos pleitesía a los nombres. Y se nos olvida que quien se lleva la gloria siempre es Él, nuestro Salvador, Jesucristo. Es interesante, tal vez a señalar en este momento, que Jesús llama a los discípulos. De entre las multitudes, dice el capítulo 3. Y vamos a ver un contraste en el resto del Evangelio de cómo Jesús había muchas multitudes y entre las multitudes estaban aquellos pocos que le seguían y entre los pocos que lo seguían estaban los discípulos. Y el llamado de Jesús a todos nosotros es que seamos discípulos. En el Nuevo Testamento esta palabra de discípulos o mateites, como aparece en el lenguaje original, ocurre 247 veces en los evangelios. ¿Cuántas veces aparece la palabra cristiano? 0. En el libro de los Hechos, 3. ¿Cómo nos definimos nosotros como cristianos? ¿Cuántos de nosotros nos presentamos yo soy un discípulo del Señor? Porque la palabra discípulo tiene una connotación completamente distinta y eso es lo que yo quiero que veamos con un poquito más detalle en el día de hoy. Número 1, el Evangelio de Lucas nos recuerda que al momento de escoger estos hombres, Jesús pasó toda la noche anterior orando, buscando el rostro, buscando el discernimiento para nombrarlo y luego los nombra. Y eso es importante otra vez porque no es un al azar. Pero a la par de eso, vemos que Jesús, como ya mencioné, escoge gente que no necesariamente estaban los más capacitados, los más preparados para la obra. Y eso debe ser un recordatorio grandísimo en el día de hoy para nosotros,
que en los caminos del Señor todos nosotros tenemos la misma oportunidad. No hay nadie mejor. Todos tenemos una historia completamente y radicalmente distinta, pero Dios hace de nosotros lo que Él anhela hacer. Si respondemos al llamado y a la invitación de Jesús cuando Él dice, sígueme. Tercero, recordar que esa invitación es a que firmaran un contrato y los detalles de ese contrato, pues Jesús se los iba a dar un poquito más adelante. Nosotros lo hacemos al revés. Dime las condiciones de trabajo que yo voy a hacer y entonces yo me lanzo. Hace 12 años atrás, 13 años atrás, yo estaba sentado en esa área donde están los hermanos aquí sentados y había un ensayo, una práctica para algo de la iglesia y el pastor Martínez se me acercó y me dijo en una conversación inesperada y bien informal, oye, José, te quiero decir algo. La Junta de Gobierno estuvo reunida y ha considerado extenderte una invitación para que tú seas parte del equipo pastoral de la iglesia. Formal. Y yo creo que él esperaba que yo le dijera, wow, déjame orar por eso. Qué privilegio, wow, voy a orar. Yo le dije, ok. La respuesta es que sí. Yo, lo menos que yo me puedo ganar para que mi presupuesto no se vea negativo es tanto. Sí. Y él lo cogió, yo creo que fue de base de la respuesta. Y su respuesta fue bien Terranova. Los que conocieron a Terranova saben qué me hizo José. Me dio una cachetada así y me abrazó. Porque la decisión de seguir a Jesús se toma antes de la invitación. Es la disposición del corazón, como cantaban los niños, donde vayas, donde vaya, donde tú me lleves, hasta que tú digas. Yo no sabía qué iba a pasar. Jamás hubiera pensado que iba a estar aquí hoy como el pastor titular. Pero es la postura del corazón donde uno dice, sí, Señor, yo creo quién tú eres. Y yo creo que tú tienes un plan. Y yo voy a lanzarme contigo. Jesús vio lo que ellos serían y no lo que ellos eran al momento de llamarlos. Jesús no vio su vida actual. Jesús pudo ver su vida transformada en los hombres que ellos serían. Hoy en día los hombres y las mujeres que tú puedes ser si tan solo le dices a Jesús, sí, yo te voy a seguir. Ellos vieron a alguien que podían enseñarle a caminar con ellos. Estos hombres no eran conocidos, no eran famosos, no estaban preparados, no estaban capacitados, pero entonces Jesús los llama a 3 cosas que quiero cubrir rápidamente en el día de hoy. ¿A qué fueron llamados estos hombres? ¿A qué puedes ser llamado tú también con Jesús? Número 1, el llamado de Jesús, como vemos en el capítulo 3, en el versículo 14. Jesús primeramente los llama para que lo acompañen, para que estén con Él, mis amados. Y ese es el llamamiento de Él para cada uno de nosotros. Antes de tú querer ser un gran predicador, misionero, maestro o simplemente siervo en la iglesia del Señor, más importante de lo que tú puedas hacer para Dios, Dios quiere que tú estés con Él. Ese es el llamado principal para cada uno de nosotros. Todo comienza con estar con Él. Cuando Jesús comienza su ministerio, como vimos la semana pasada, ¿qué fue lo primero que hizo el Espíritu Santo? Lo llevó al desierto a buscar el rostro del Padre. Hasta 40 días orando y ayunando allí, tal vez como modelo para cada uno de nosotros, que lo que Jesús quiere primeramente contigo, con tu vida, no es que te conviertas en el predicador del momento, ni en el mega pastor, ni en el super anciano, ni en la persona más conocida de toda la alianza cristiana y misionera o del mundo evangélico en Puerto Rico. Eso no es. Eso pueden ser nuestras metas, nuestras ambiciones
A veces medias carnales cubiertas con un toque de baño espiritual porque suena bonito. Pero en verdad es el fondo del corazón lo que está buscando la aprobación de la gente. A Dios no le importa eso. El único famoso aquí es Él. Él los llamó a ellos. Él te llama a ti y a mí. No importa tu condición, no importa tu pasado, no importa dónde tú estés, a que tú te sientes con Él. Porque estar con Él es lo que nos capacita para la misión de Dios. Estar con Él es lo que nos capacita para ser el hombre y la mujer que Dios quiere que nosotros seamos. Estar con Él es lo que nos da la capacidad de arriesgarnos en fe, porque lo conocemos a Él y le creemos a Él. Y podemos entonces decir, sí, Señor, yo voy. Yo voy. Donde quiera que tú vayas. Lo que me cueste, yo voy. Estar con Él. Aprender de Él. Ser como Jesús y hacer las cosas que Él estaba haciendo. Lo segundo que Él los llama, como vemos en el pasaje en Marcos capítulo 13, es que los llama para predicar el Evangelio. Es interesante que en el llamamiento de Leví, cuando se encuentra con Zaqueo, en las dos ocasiones Jesús dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. En el caso de Marcos 2, yo no vine a llamar los que se llaman justos, yo vine a buscar a los pecadores. Jesús nos llama a todos, mis hermanos, a que compartamos estas buenas nuevas del Evangelio. Esto no es una opción, esto no es yo quisiera poder hacer eso. Jesús nos llama a todos. Lo que pasa, yo creo, es que como somos incapaces de vivir una vida caminando con Él, se nos hace aún más imposible hablar de quién es Él. Porque sí hablamos y agradecemos, como cantamos hace un rato, la realidad de su sacrificio, del perdón que hemos recibido, pero se nos olvida que ese gran regalo, ese gran tesoro que nosotros tenemos no es únicamente para que lo guardemos y vivamos disfrutando de ese regalo que nunca se agota y que no le falta batería, nunca se acaba. Y siempre podemos ir atrás y decir, gracias Señor, porque ¿de dónde me sacaste? Es la realidad que ese tesoro lo hemos guardado tan bien que se nos olvida que nuestra responsabilidad es ir y llevarlo a otros. Marcos capítulo 6, versículo 7, podemos ver cómo esto se cumple. Jesús los invita a caminar con Él. Recorría los alrededores, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándole autoridad sobre los espíritus malignos. Vayan, prediquen. Y se leen un poquito más adelante, les dice, no se lleven nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Que dice, llévense sandalias, pero no se lleven 2 mudas de ropa. Es un viaje bien difícil. Bien difícil, bien difícil. Vayan, láncense a vivir con Él y estar con Él, a predicar el Evangelio. Y tercero, tal vez es la más complicada para mí hoy compartir en tan poco tiempo, pero creo que es importante mencionarlo, es ejercer autoridad para expulsar demonios. Lo mismo que dice en Marcos capítulo 6. Como cantamos hace un rato atrás, amados míos, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre del Señor. Y aquellos que han respondido afirmativamente y le han dicho a Jesús que sí, si no te has enterado, hay poder que vive dentro de ti, se llama el Espíritu Santo. Tú tienes el poder, tú tienes la capacidad, tú tienes el llamado de Dios, como los discípulos, de ejercer ese poder sobre las autoridades que gobiernan este mundo. Eso no es para los ministros y los preparados y los apóstoles, supuestos apóstoles y toda esta gente que se llenan de títulos pero carecen de fortaleza espiritual. Eso es para aquellos que han decidido creer en el nombre de Jesús. Y ese poder asusta, porque no lo podemos controlar, pero está ahí. Está ahí. Un corto ejemplo. Luego lo buscan, Mateo 17. Luego de que los discípulos, aquellos que estuvieron en la transfiguración con Jesús, bajan y se encuentran con este niño joven que está enfermo.
que se lo traen a Jesús y le dicen, este niño está enfermo, se lo llevamos a tus discípulos y ellos no pudieron con sanarlo. ¿Y qué hace Jesús? Se molesta con los discípulos y les dice, esto, dicen algunas traducciones, esto no sale sino con ayuno y oración. ¿Y sanó al niño? No, expulsó un demonio. Y yo estaba comentando este pasaje con unos estudiantes del seminario hace unas semanas atrás y les decía, qué interesante, que ellos traen el niño a donde los discípulos para que sanen la enfermedad y los discípulos no pueden sanarlo. Tal vez porque no entendieron lo que estaba ocurriendo. Y tal vez Jesús, por eso es que le dice que esto es con ayuno y oración. Luego de haber bajado del monte, de haber visto el rostro brillante, de haber escuchado las palabras de Dios, fueron incapaces de identificar que en vez de una enfermedad había un demonio dentro de ese niño. Y Jesús lo expulsa. Tal vez un recordatorio para todos nosotros, que no es suficiente simplemente venir un domingo a la iglesia. Hay que caminar con Jesús. Tal vez un recordatorio para todos nosotros, que en esa lista de los 12, hay un hombre que caminó bien cerca de Jesús, que en sus cualificaciones posiblemente era el más capacitado para la obra del ministerio, pero fue el que lo traicionó, porque quería ver a Jesús a su manera y que Jesús lograra las cosas como él quería verlas y lo llevó a actuar en su carne y a entregar a nuestro Señor y Salvador. Tal vez un recordatorio que no porque simplemente vienes aquí todas las semanas, estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Hay un pasaje en la Escritura que dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Aquel que hace ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que camines con Él, que prediques el Evangelio y que ejerzas la autoridad espiritual que Dios te ha dado sobre el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Qué mejor llamado que ese? ¿Qué invitación más grande y más honrosa que venir a seguir a Jesús? No porque Él simplemente nos ha perdonado y salvado. Es que Él ve en nosotros, la gente descartada por este mundo, los que no tenemos las cualificaciones necesarias, la gente marginada por la sociedad, incluso dentro de la iglesia, la posibilidad de que cuando ponemos nuestras vidas en sus manos y le decimos, sí Señor, aquí voy, su nombre es glorificado y su propósito y su buena voluntad siempre es completada. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que es Cristo quien liberta al cautivo, que sana al enfermo, que da vida al muerto, que transforma al caído y también tiene el poder para dirigir tu vida al lugar correcto que Él te quiere llevar. Él tiene el poder. Jesús te llama a ser un discípulo. Y me atrevo a decir que no te pide que seas cristiano. Jesús te llama a seguirlo, a ser un aprendiz, a caminar con Él, a que te reproduzcas en otros, a que sigas el modelo que Él estableció del ministerio allá en la tierra, aquí en la tierra. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Cómo vas a responder tú? Yo no sé cómo tú vas a responder, pero yo te voy a presentar hoy un matrimonio hermoso, una familia que ha decidido responder al llamado de Jesús a seguirlo, sin saber lo que va a pasar. Con una historia de vida que no vamos a escuchar hoy, pero la escucharemos con más claridad en el futuro. Pero ellos le han dicho que sí al Señor. Pero antes de presentarlos, ¿qué les parece si oramos? Un momento. Yo quiero primeramente que tú respondas privadamente a esa invitación que te hace Jesús a ti. Yo no sé dónde tú estás. Aquí desde arriba yo puedo ver a algunas personas y puedo
Puedo pensar que tú estás en un lugar, algunos más complejos que otros, con preguntas más profundas que otras, pero la invitación es para todos. Es a seguir al Maestro. A que comiences a caminar con Él desde donde tú estás. Desde donde tú estás. Y deja que Jesús te dirija. Deja que Jesús te transforme. Deja que Jesús te confronte. Y créele a Dios que Él quiere lo mejor para ti. Que Jesús no te va a hacer daño. Que Jesús va a sanar tu alma. Que Jesús va a abrir tu nuevo camino en circunstancias dolorosas. Como el llamado que hace a todos los discípulos. Este camino es un camino complejo. Porque la invitación es, niégate, toma tu cruz, sígueme. No vas a ser el mismo. Dios te va a cambiar. Pero no hay nada mejor que esa vida transformada por Dios, que dé gloria a su nombre y que ayude a los demás a conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señoras. Señor amado, te bendecimos y te damos gracias por esta invitación tan simple, tan poderosa, tan difícil de responder. Mucho más que un llamado a salvación, Dios, que es lo que todos anhelamos. Que se perdonen nuestras faltas. Una nueva oportunidad de vida. Un nuevo comienzo, una nueva criatura. Claro que queremos una vida mejor. La garantía de la seguridad eterna. Claro que queremos eso. Pero tu invitación a esos hombres en el Nuevo Testamento y a nosotros hoy es la misma. Sígueme. Sígueme. Y yo te voy a hacer pescador de hombres. Dios te va a dar un nuevo propósito. Señor, ayúdanos a responder afirmativamente a esto. Tal vez algunos tenemos que decir, yo no he hecho esto bien. Yo he hecho lo que yo he querido dentro de la vida contigo. Y tal vez la respuesta en esta mañana es decir, sí, yo quiero comenzar de nuevo y seguirte. Yo quiero entregar mis planes, entregar mi futuro. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero proclamar tu nombre. Yo quiero ejercer el ministerio, la autoridad que tú me has dado. Comienza diciéndole que sí al Señor. Como esos discípulos, no calcules, lánzate. Dile que sí a Dios. Y querido Señor, yo oro por la gente de mi iglesia. Muchos amigos, muchos amados. Algunos han afirmado que creen en tu nombre, pero no han decidido seguirte. Porque han calculado lo que les cuesta. Y todavía tienen miedo. Todavía dicen, no es el tiempo. Eso es para más adelante. Yo quiero hacer esto, lograr lo otro, Dios. Y tu llamado es tan radical. Deja que los muertos entierren los muertos. El que no aborrece a su padre y a su madre. Es radical. Radical. Señor, si nosotros queremos ser una iglesia que impacte y transforme esta comunidad, tenemos que responder radicalmente. Ayúdanos a ser valientes, incluso a mí, a una vida más profunda, a un caminar más cerca contigo, a dejar tantas cosas que me distraen personalmente y invertir el tiempo en lo que es provechoso para tu nombre, para tu gloria. Esto es para todos, Dios. Ayúdame, ayúdanos a dejar las redes y a comenzar a pescar para ti. Gracias, Dios, porque eres bueno. Tú nos das lo que necesitamos para este camino. Yo no te voy a pedir que levantes tu mano,
ni tampoco que te pongas de pie. Yo te voy a implorar. En esta conversación privada con Dios, tú le respondas. Y si eres incapaz de hacerlo, que te cuestiones por qué. Y tal vez comiences a decirle a Dios, pero esto, ¿y qué pasará con esto? Y permite que Él aclare tus dudas, pero comience a caminar en esa dirección. Señor, ayúdanos a decir que sí. En tu nombre. Amén.